Hola con todos, vamos a iniciar este curso de factorización. En este video vamos a ver lo que es la factorización y en videos posteriores vamos a analizar cada caso de factoreo. Vamos a realizar muchos ejercicios para que ustedes puedan entender cada caso. Muy bien, iniciemos. ¿Qué es la factorización? Es el proceso que permite descomponer en factores un número o una expresión algebraica. Así como está el concepto, sé que es un poco complicado de entender lo que es la factorización, así que vamos a analizar dos temas generales, la factorización de un número y la factorización de una expresión algebraica. Vamos a iniciar con la factorización de un número. Factorizar o descomponer un número es expresar el número como un producto de números primos. Este concepto que acabo de dar ahora es exactamente el mismo concepto que vimos en la diapositiva anterior, solo que ya está específico para un número. Vamos a ir desarrollando cada tema. En este caso vamos a desarrollar lo que son los números primos para poder entender el concepto. Yo he colocado aquí algunos números primos, el 2, 3, 5, 7, 11 y 13. ¿Cómo sabemos nosotros cuál es un número primo? Los números primos son aquellos que son divisibles únicamente para la unidad y para sí mismos. Nosotros sabemos que todos los números que ustedes imaginen van a ser divisibles para la unidad y para sí mismos. Pero si ustedes encuentran un número que es divisible aparte para otros números más, ese número ya no es un número primo. ¿A qué me refiero? El 2 es divisible para la unidad, 2 para uno, 2, y también es divisible para sí mismo, 2 para 2 a 1. El 2 ya no es divisible para ningún número más, únicamente para esos dos números. Entonces, este número sí es un número primo. Lo mismo sucede con el 3. Sabemos que todos los números son divisibles para la unidad y para sí mismo, y en este caso el 3 ya no es divisible para ningún número más. Entonces, es un número primo. Ahora, si yo analizo el 4, ya sabemos que este va a ser divisible para, para la unidad y también va a ser divisible para sí mismo. 4 para 4 a 1. Este podría ser un número primo, pero no lo es. ¿Por qué? Porque también es divisible para 2. Entonces ya apareció aquí otro número. 4 para 2 a 2. Este ya no es un número primo. Para que sea un número primo debe ser solo divisible para 1 y para sí mismo. Este, como también es divisible para 2, entonces ya no es un número primo. El cinco también cumple que es divisible solo para la unidad y para sí mismo. No hay otro número más que me permita dividir el 5 exactamente. Entonces, este sí es un número primo. Y vemos un ejemplo más, el 6. 6 para uno a 6. 6 para 6 es divisible para sí mismo. 6 para 6 a 1. Pero aparte de esto, es divisible también exactamente para 2. 6 para 2 a 3. Y también es divisible para 3. 6 para 3 a 2. Por estos números de aquí, el 6 ya no es un número primo. Muy bien, ya tenemos claro el concepto, ya nos acordamos lo que es un número primo. Ahora vamos a ver la factorización de un número. Empecemos con el número 24. Muy bien, para factorizar el número 24 voy a trazar aquí una línea hacia abajo y vamos a empezar a factorizar. Siempre empezamos a factorizar con los números primos más pequeñitos. Siempre debemos revisar desde el más pequeño, en este caso el 2. ¿Nosotros podemos tomar la mitad de 24? Sí, entonces escribimos el 2 aquí y el resultado, el cociente, le escribimos al lado izquierdo, que sería 12. ¿Puedo seguir tomando aquí la mitad? Sí, la mitad de 12 es 6, la mitad de 2 es 3. Ahora ya no puedo tomar la mitad, me voy al siguiente número primo. Sí puedo tomar la tercera, ¿no es cierto? Sería 1. Ahora, una vez que yo termine de hacer esto, voy a colocar el resultado de la siguiente forma. 24 es igual. Vamos a colocar todos los números que encontramos a la derecha como una multiplicación. 2 por 2 por 2 y por 3. Aquí observamos que si yo multiplico el 2 por el 2 es 4. 4 por 2, 8. 8 por 3, 24. Yo veo que al resolver esta operación me da nuevamente el número 24. Entonces, ¿qué es la factorización? Es expresar al número, en este caso es el número 24, como un producto de números primos. Como pueden ver aquí, nosotros tenemos los números primos 2 y 3. Ahora, cada uno de estos números que se encuentran separados
por el signo por o de multiplicación, cada uno de estos números se conocen como factores. Entonces, en resumen, la factorización es expresar como una multiplicación de números primos que al momento de volverlos a multiplicar me debe dar el número inicial. Entonces, este es el resultado de factorizar. Ahora, nosotros también podemos expresar al número 24 de la siguiente forma. 24 es igual a 2 por 3 y el 2 elevado al cubo. Nosotros sabemos que la potenciación, ¿cómo funciona? Si yo tengo 2 al cubo, el 2 significa que yo tengo que multiplicar al 2 3 veces. Entonces, lo único que hice fue expresarle de una forma más pequeña al número 24. Muy bien. Ahora vamos con otro ejemplo. Vamos con el 432. Vamos a factorizar este número. Igual, trazamos una línea y empezamos con la factorización. Empezamos con el número más pequeño, que en este caso es el 2. ¿Podemos tomar la mitad de 432? Sí, que en este caso es 216. Tomamos la mitad de 216, que es 108, la mitad de 108, que es 54, la mitad de 54, que es 27. Aquí vemos que ya no podemos seguir tomando la mitad. Ahora podemos tomar la tercera, que es el siguiente número primo, que sería 9, la tercera de 9, 3, y la tercera de 3, 1. Muy bien. Ahora, yo ya puedo expresar el 432 como un producto de números primos. ¿Cuáles son? Voy a colocar todos estos como multiplicación. Tengo 1, 2, 3, 4. 4 números primos que son el 2, 1, 2, 3 y 4. Y tengo 3 números 3. Muy bien, esta es la factorización del número 432. Cada uno de estos números son factores porque están separados de la multiplicación. Ahora, el 432 también le puedo expresar como 2 a la cuarta porque tengo 4 números 2 por 3 al cubo porque tengo 3 números 3. Vamos al siguiente ejemplo. Tenemos al 50. Trazamos una línea recta. Ya, y empezamos con la factorización. Podemos tomar la mitad. La mitad de 50 es 25. No puedo tomar el siguiente número primo que es 3, me voy al 5. Si puedo tomar la quinta. La quinta de 25 es 5. La quinta de 5 es 1. Entonces 50 se expresa como 2 por 5 y por 5. Aquí podemos verificar que 2 por 5 es 10, 10 por 5 es 50. El 50 es igual a 2 por 5 al cuadrado. También puedo expresarle de esa forma. Muy bien. Vamos a ver ahora que el concepto de número primo de factor. Vamos a borrar esta parte para que ustedes puedan ver el concepto. Aquí me dice, me está dando el concepto de factor. Un factor es cada uno de los números que se multiplica para formar un producto, que es lo que ya les había mencionado. Cada uno de estos números que están separados por el signo de multiplicación se conoce como factor. Muy bien, ahora vamos a la siguiente diapositiva. Vamos a ver lo que es la factorización de una expresión algebraica. Factorizar o descomponer una expresión algebraica es hallar dos o más factores cuyo producto es igual a la expresión propuesta. Este concepto es igual a los mismos conceptos que vimos anteriormente, solo que ahora entra unas nuevas palabras que son expresión algebraica. ¿Qué es una expresión algebraica? Una expresión algebraica es aquella que está compuesta por números y letras que están ligados a operaciones como multiplicaciones, sumas, restas, divisiones, potenciación, etc. Vamos a ver algunos ejemplos. Esta es una expresión algebraica. Está compuesto por números y letras, que en este caso están elevados a una potenciación. Aquí tenemos otro ejemplo. Este es otro ejemplo. Aquí vemos que estas expresiones ya están ligadas con una resta. Acá también están ligadas ya con una resta. Vamos nosotros a trabajar con factorización de polinomios. Vamos a ver que hay polinomios más específicos como son los monomios, binomios, trinomios. A ver, tenemos que el primer ejemplo, el primero y el segundo son monomios y el tercero es un binomio y el cuarto es un trinomio.
Ahora, ¿cómo yo sé cuál es un binomio y cuál es un trinomio? Y también cuál es un monomio. Vemos que las sumas y las restas nos van a formar varios términos. En el caso 3 vemos que esta resta nos está formando dos términos. Tenemos el a al cuadrado y el b al cuadrado. Cuando tenemos una expresión algebraica en el cual está formado por dos términos, eso se conoce como binomio. En este caso, en el ejemplo 4, las restas nos están formando tres términos, que sería este, el x al cuadrado, el x y el 2. Eso se conoce como trinomio. Ahora, si volvemos al primer ejemplo, tenemos 12a al cuadrado x al cubo. Aquí vemos que no hay ninguna suma ni resta. Están únicamente estos números y letras están multiplicados. Sabemos que aquí en estos espacios vacíos tenemos multiplicación, que no es necesario colocarla. Entonces, cuando eso sucede, esto de aquí se conoce como monomio. Ahora, yo puedo tener algunos monomios más complejos, como por ejemplo, yo puedo tener, supongamos que cogemos este mismo monomio, 12 al cuadrado x al cubo, y le divido para 5y. Ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿este es un monomio? Sí es un monomio, porque aquí todo está multiplicado y dividido. No tenemos la influencia de las restas o las sumas. Ahora, si a este monomio, pongamos acá abajo, ahora yo le sumo, por ejemplo, 3x sobre 2 y le resto 5x a la quinta. Esto de aquí, esta expresión de acá abajo, esto ya no es un monomio, esto es un trinomio. ¿Por qué? Porque ya entraron las sumas y las restas. Ya ligamos a cada uno de estos términos con sumas y restas. Entonces, las sumas y restas forman términos. Si tengo un único término, como es este caso y este caso, son monomios. Si la suma y la resta me forma, como en este caso, dos términos, que es este y es este, es un binomio. Si las sumas y restas me permiten formar tres términos, como es este caso, y también acá tenemos tres términos, como es, aquí tenemos uno, tenemos dos y tenemos tres. Cuando sucede eso, tenemos trinomios. Ahora, también podemos tener cuatro, cinco, seis términos. Ya más de cuatro lo podemos llamar polinomio. Muy bien, ya entendimos bien lo que es el concepto de monomio, binomio, trinomio y polinomio. Ahora, vamos a ver que la factorización de polinomios a partir de dos términos, o sea, los binomios, trinomios, polinomios que tengan más de cuatro términos, la factorización no se puede hacer de forma tan rápida como vimos la factorización de un número, por ejemplo. Ahí tenemos que usar ya casos de factoreo. Ahora, cuando tenemos monomios, podemos factorizar de forma sencilla. Por ejemplo, vamos a analizar el ejemplo de 12a al cuadrado x al cubo. En este caso, como no tenemos sumas ni restas, solamente están multiplicados, o sea, tenemos un monomio, nosotros podemos factorizar de forma sencilla. Vamos a factorizar el 12. La factorización de 12, recuerden que era expresar el número como factores de números primos, o sea, una multiplicación de números primos. Aquí podemos tomar la mitad de 12, 6, la mitad de 6, 3, la tercera, 1. Entonces, la factorización de 12 es 2 por 2 y por 3. Vamos a colocar aquí 2 por 2 y por 3. Ahora, ¿cómo puedo factorizar al cuadrado? Simplemente le voy a descomponer, voy a alargar más mi respuesta. El al cuadrado nosotros podemos expresarle como una multiplicación de a por a. Es lo mismo que hacemos con números, lo mismo hacemos con letras. Por ejemplo, si yo tengo 3 a la quinta, ¿qué significa esto? La potenciación me dice cuántas veces tengo que multiplicar el 3, en este caso son 5. 3, 4 y 5. Lo mismo hice con la letra. Si aquí me dice al cuadrado, yo tengo que multiplicar el a dos veces. Y si tengo x al cubo, tengo que multiplicar la letra x tres veces. Esta es mi factorización de monomio. Muy sencilla. Ahora vamos con la factorización del siguiente ejemplo, que también es un monomio, ¿no es cierto? No tenemos ahí operaciones de sumas y restas, todo está multiplicado. Tenemos la mitad de 54, que es 27, la tercera de 27, que sería 9, la tercera de 9, 3 y la tercera 1. Muy bien. El 54 factorizado es 2 por 3
por 3 y por 3. Si multiplicamos nuevamente estos números, me va a dar como resultado 54. Vamos a colocar acá la respuesta, 2 por 3 y por 3. Ahora, aquí vamos a multiplicar por la y. Está elevada a la cuarta, entonces tengo que multiplicar 4 veces la y. Y lo mismo la x. En este caso, la x está elevado a la potencia 1, que cuando nosotros no tenemos aquí nada, significa que está elevado a la potencia 1. Esa no es necesario colocar en las operaciones. Entonces, si está elevado a la potencia 1, multiplico solamente por una x. Ya, muy fácil factorizar los monomios. Ahora vamos con un binomio. Aquí ya aparece resta. Aparecen operaciones como sumas y restas. Para nosotros poder factorizar este tipo de polinomios, ya tenemos que utilizar los casos de factoreo. Yo voy a colocar aquí ya directamente mi respuesta. La respuesta de esta factorización va a ser a más b por a menos b. Muy bien, ¿qué hice yo? Ya factoricé. Este estaba restado, ¿no es cierto? Ahora ya encontré aquí mis factores. ¿Cuáles son mis factores? El primer factor es a más b. Y mi siguiente factor es a menos b. ¿Por qué? Porque aquí está la multiplicación, está la mitad de los dos. Y la multiplicación siempre separa los factores. Entonces, el primer factor es este, todo este paréntesis, y el otro factor es todo este otro paréntesis. ¿Cumplió o no la regla de factorización? Sí, que es descomponer en factores. Aquí tengo dos factores. Lo mismo voy a hacer con el ejemplo de abajo. Ahorita no se asusten, vamos, yo voy a factorizar, estoy factorizando ya de forma rápida. En videos posteriores ya vamos a ir aprendiendo cada caso de factoreo para que ustedes lo puedan hacer. Esta sería la factorización de este polinomio. Tenemos que es x menos 2 por x más 1. Todo este primer factor, todo este paréntesis es un factor y todo este otro paréntesis es otro factor. Si nosotros volvemos a multiplicar estos factores, multiplicamos entre sí, vamos a ver que vamos a obtener nuevamente nuestro resultado. O sea, nuestro polinomio. En este caso, si multiplicamos x menos 2 por x menos 1, vamos a obtener x al cuadrado menos x menos 2. Y lo mismo con a más b por a menos b, vamos a obtener al cuadrado menos b al cuadrado. Muy bien, aquí vamos a analizar diferentes tipos de factores. Vamos a tener factores que están formados por una única letra. Si ven, aquí tenemos el a, la x o un único número, el 2, el 3. Pero va a haber factores en los que van a estar formados por varios términos, como es el caso que cuando factorizamos ya polinomios, o sea, a partir de dos o más términos. Por ejemplo, miren aquí, todo esto es un factor. Todo este de aquí es otro factor. Recuerden, separados de la multiplicación son factores. Si se dan cuenta, este factor está compuesto por dos términos, el a y la b. Aquí tenemos un factor polinomio, porque está compuesta de varias letras o números. Igual acá, aquí tenemos un factor que es un polinomio, porque está compuesto de varias letras y números. En cambio, acá tenemos un factor, podemos llamarle monomio, porque está compuesto solo de una letra o número. También puede ser letra y número, pero está sola, no está sumado ni restado a otra letra o número, como es el caso de acá. Este es un factor monomio, este es un factor monomio y todos los de acá arriba son factores monomios. Este es un factor polinomio. Muy bien, ahorita ya está claro lo que es la factorización, igual de expresiones algebraicas, que es lo mismo que vimos antes, expresar en multiplicaciones en mi polinomio. Ahora, para estos dos últimos casos de aquí, nosotros vamos a tener diferentes casos de factoreo para poder obtener estos resultados. Los casos de factoreo son todos los que se encuentran numerados del 1 al 11. Obviamente hay casos de factoreo que son más comunes que otros, pero en este curso vamos a analizar absolutamente todos los casos en videos ya posteriores. Estos casos me van a servir para factorizar polinomios que tengan dos o más términos, porque ya vimos que los que tienen uno, que son conocidos como monomios, son muy sencillitos de factorizar. Ahora vamos a ver aquí ya, para terminar este video, vamos a ver un resumen de todo lo que vimos. Me dice que factorizamos cuando reescribimos una expresión numérica o algebraica como una multiplicación. Entonces podemos decir que la factorización es
expresar en una multiplicación. Es una multiplicación. Si factorizamos una expresión numérica, los factores suelen ser números primos. Ya vimos que la factorización de los números es expresar en factores primos. En este caso, el 7 es un número primo, el 5 también y el 11 también. Ahora, si factorizamos una expresión algebraica, los factores son otras expresiones algebraicas. Aquí podemos ver que a al cuadrado menos b al cuadrado, que es el ejemplo que hicimos antes, expresamos en dos factores. El a más b, que es este paréntesis, es un factor, y el a menos b, que este paréntesis es otro factor. Aquí entre los dos, como está vacío, eso indica multiplicación. No se pierdan los siguientes videos, vamos a ir analizando cada uno de los casos de